Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches según donde estés. Que Dios te bendiga. Te saludo así porque sé que hay diferentes usos horarios, especialmente en Europa y en Asia, donde nos sigue tantísima gente que estaba esperando esta transmisión. De verdad, que Dios te bendiga. Es un placer enorme poder conectarnos. Ya hemos cantado, ya hemos adorado, ya pasamos por tantas emociones espirituales y también humanas, viviendo juntos esta experiencia maravillosa. Pero ahora llega ese momento único cuando nos conectamos con el resto del mundo, con cada rincón de este planeta que nos estaba esperando. Y yo te digo, gracias por estar ahí. Antes de compartirte lo que creo que Dios puso en mi corazón, quiero contarte algo. En unos poquitos minutos voy a hablarte de eso, pero déjame adelantarte que la semana pasada estuvimos en la otra costa. Yo no doy nada por sentado porque sé que hay gente que nos mira desde distintos países. Nosotros estamos aquí en la costa oeste, pero la semana pasada viajamos a la costa este, más específicamente a Florida, Miami. Y en Miami hay una ciudad llamada Hialeah, donde vive muchísima gente en condiciones realmente duras. Gente en situación de calle, familias sumidas en una pobreza paupérrima. Y yo sé que para el resto del mundo suena raro, dicen, vamos, eso es Estados Unidos. Pero déjenme decirles algo, en Estados Unidos el dinero no crece en los rollos de papel higiénico, como muchos piensan. Los que vivimos aquí sabemos que este es un país extremadamente capitalista, y eso significa que no hay manera de colgarse del gas, ni de la luz, ni de robarle al cable, ni de vivir de la renta sin trabajar. Aquí el sistema está armado de tal forma que si pierdes tu empleo, pierdes el seguro médico, pierdes estabilidad y el mismo sistema te empuja, te exprime, especialmente si tienes poco. Sin embargo, y esto quiero subrayarlo, no por eso vamos a discriminar a nadie. Al contrario, hay muchísima gente que necesita ayuda, que necesita esperanza. Y en Miami me reencontré con un amigo que conocí cuando yo tenía 19 años. Y cuando lo volví a ver pensaba, si mi abuela estuviera viva, estaría orgullosa de ver cómo la vida nos cruza otra vez en este camino. Este caballero del que les hablo fue mi mentor hace muchos años, se llama Rubén Jiménez, quizás algunos lo ubiquen porque sus hijos integran la banda Montreal. Y por si quieren un poco de trivia, uno de sus hijos es Juan de Montreal, sí, el mismo que hace esos videos virales que seguramente más de uno ha visto en internet. Rubén y su esposa Roxana forman un matrimonio precioso que ha servido a Dios con pasión durante décadas. Y juntos dirigen un ministerio que se llama Centro a Fe. Ahora ustedes saben que nosotros como iglesia nunca nos hemos asociado con nadie. No porque seamos piquis, ni porque tengamos prejuicios, sino porque cuando uno no se asocia, tiene el control absoluto de todo, de dónde va el dinero, de lo que se hace con los voluntarios, de cada cosa que entra y que sale. Pero en este caso hicimos una excepción. ¿Por qué? Porque ellos ya venían trabajando en Miami con una trayectoria seria y transparente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Les dimos una inyección financiera, sí, pero sobre todo una inyección humana. La semana pasada viajamos muchos de aquí a Miami para apoyarles. Fue algo hermoso ver corazones dispuestos, manos que sirven y esa comunión que trasciende distancias. Y si alguien quiere más información, todo está en la página del Centro a Fe. Incluso ahora mismo está apareciendo en el fondo de pantalla de esta transmisión, para los que nos siguen en streaming, centroa.org. Ahí cualquier persona de cualquier parte del mundo puede decir, yo también quiero colaborar, así como colaboro con River. Y lo maravilloso es que sabemos que, miren, no se trata de que podamos acaparar todo. El reino no funciona así. Cuanto más gente se involucra, cuanto más corazones se suman, más bendecido es todo el reino en sí. Por eso hoy quiero pedirles que bendigan mucho a Rubén Jiménez y a su familia, porque lo que vivimos la semana pasada fue histórico. Fuimos como un batallón, llegamos con una inyección financiera importante, sí, pero sobre todo con un ejército de voluntarios llenos de amor. Y quizás escuchen esto, no les resolvimos la vida a esas personas, pero les regalamos un poquito de felicidad. Y lo más valioso, pudimos señalar de dónde provenía esa felicidad.
de Cristo. Eso fue River en Miami. Estamos realmente felices de esta unión entre River Church y el Centro AFE, porque entendemos que solos no podríamos llegar a tantas familias. Ellos trabajan todos los días ahí en Miami, pero este fue un evento especial. Y no exagero si digo que puede convertirse en uno de los eventos más significativos en la ciudad de Miami, especialmente en Hialeah, porque no solo llevamos abrazos y sonrisas, llevamos esperanza concreta. Entregamos mochilas con útiles escolares, bolsas de alimentos bien nutridas y nos propusimos alcanzar a más de 200 familias. ¿Se imaginan? 200 familias tocadas por el amor de Dios en un solo día. Es como ese niño que estuvo esperando su regalito todo el año. Así me siento yo, porque lo hemos soñado, lo hemos orado y Dios nos puso en el camino correcto, el de ustedes. Y juntos pudimos ver este sueño hacerse realidad. El sueño de ayudar a una ciudad tan necesitada, de abrazarles y de darles todo el amor que hoy estamos compartiendo. Y créanme, se necesita más que nunca. En estos tiempos donde la economía aprieta, donde muchas familias no llegan a fin de mes, que aparezca una mano amiga es una verdadera bendición. ¿Y qué bendición es Jesús? Que Él sea quien provea esta comida, estos útiles escolares, este alivio tan necesario de corazón. Gracias. Gracias por lo que están haciendo. Yo creo que del cielo se están derramando maravillas sobre esta iglesia y que cada semilla que sembramos aquí va a traer cosechas eternas. Por eso hoy tomamos al Centro AFE como nuestra base de operaciones en el sur de la Florida. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para hacer grandes cosas para muchísima gente que sufre en esta región. Así que gracias por su apoyo y ese aplauso enorme para cada semilla sembrada. Porque no todos pueden viajar, pero todos pueden acompañar. Cuando colaboras con tu tiempo y a ti te pagan por ese tiempo, cada dólar que siembras es como entregar una hora de tu vida, media hora, un día, lo que sea que Dios ponga en tu corazón. Y créeme, eso no pasa desapercibido en el cielo. Así que gracias, gracias de corazón. Y Rubén, qué placer saber que hay hombres y mujeres que trabajan con tanto esfuerzo. Porque no crean que Él tiene detrás un respaldo financiero inmenso, no. Él lo hace con mucho sacrificio, con mucho sudor. Por eso le mandamos un saludo muy especial y les pido, recuerden siempre orar por el querido Rubén Jiménez, que está haciendo un trabajo maravilloso en el reino. No sé si lo que hace está inspirado por nosotros, pero caramba, qué lindo es inspirar a la gente a dar. Porque como dice la palabra, es mejor dar que recibir. Y yo quiero que siempre estemos listos, iglesia, listos para dar. Ahora bien, cada vez que yo me preparo para compartir un mensaje como este, no puedo pasar por alto una premisa fundamental. Todos somos distintos, todos. Y estoy convencido de que estoy hablando a una audiencia cosmopolita, ecléctica, diversa, gente de todos los colores, de todas las culturas, que nos mira desde distintas partes del planeta. Si tienes hijos, lo sabes bien. Pueden tener los mismos genes, los mismos padres, crecer en la misma casa, compartir el mismo entorno, pero cada uno desarrolla una personalidad única, una constitución interna distinta, una manera de sentir y de procesar la vida completamente diferente. No tenemos hijos en serie, aunque se parezcan. Ni siquiera los gemelos son iguales. Aunque compartan los mismos padres biológicos, cada hijo tiene una relación única con sus papás. Una experiencia individual, subjetiva, irrepetible. Por eso yo digo, y lo digo con convicción, ningún hijo tiene los mismos padres que su hermano. Aunque biológicamente lo sean, la experiencia de cada hijo es absolutamente única. Yo no tuve los mismos padres que mis hermanos. Aunque crecimos en la misma casa, aunque llevábamos el mismo apellido, mi relación con mis papás fue distinta a la de ellos. Nosotros éramos 4 hermanos y créanme, no tuvimos los mismos padres. Sí, técnicamente eran los mismos, pero la experiencia fue otra. Cuando mi hermano mayor me cuenta cómo era papá, yo digo, ese no es el papá que yo conocí. Yo conocí otro tipo de papá
30 años más viejo, con menos paciencia, o tal vez con más paciencia porque ya estaba cansado, ya lo agarré en curva. Los padres cambian, evolucionan con cada hijo, ajustan su estilo de crianza, su manera de relacionarse, y eso lo entiende cualquiera que interactúe con personas. Los técnicos de fútbol lo saben, ellos saben cuáles jugadores funcionan con disciplina, con regaños constantes, a los que nunca hay que soltarles el dedo del renglón, pero también saben cuáles necesitan ser tratados con guantes de seda, porque si los aprietas, se bloquean y rinden menos. A esos hay que hablarles de otra manera. Un buen técnico sabe que no puede tratar a todos los jugadores igual. Y lo mismo pasa en otros ámbitos. Los buenos vendedores lo saben. Yo alguna vez fui vendedor en una tienda y aprendí a reconocerlo enseguida. Entraba una señora y yo decía, esta viene a conversar, no va a comprar, y ahí me quedaba escuchando. En cambio, el verdadero comprador, ese que está decidido, muchas veces lo único que quiere es espacio, silencio, privacidad. Te dice, estoy mirando. Y ese que parece distante es el que termina comprando. Mientras tanto, la otra señora llevaba 1 hora con la lengua atada y lo único que quería era desatarla en el mostrador, y yo, que vendía poco, me convertía en psicólogo. Los buenos jefes también lo saben. Los terapeutas, los maestros, los políticos, los asesores de imagen, todos dominan el arte de leer a las personas, de entender que no todos se tratan igual. Y claro, la clave está en responder a las diferencias humanas, porque no todos somos iguales. A mí me pasa cada vez que viajo por Argentina, ahora que estoy en esta gira. En un mismo territorio nacional encuentro un verdadero crisol de razas, de etnias, de acervos culturales, todo conviviendo en un mismo país. Y no solo cambia el acento o la manera de hablar, cambia la comida, las costumbres, las dietas, la fauna, la flora, y cambian las personalidades. Yo hago la misma conferencia en todo el país y en algunos lugares la gente se ríe en un momento mientras en otros se me quedan mirando con cara de ¿y el chiste? Explícamelo, pastor. Y hasta me ha pasado que cuento algo triste y se ríen, o al revés, cuento un chiste y alguien llora. Porque depende de cómo cada uno procesa la información. Y eso no tiene que ver conmigo, sino con la forma en que cada corazón, cada mente interpreta lo que recibe. De hecho, nuestras vidas son más ricas precisamente por esa diversidad. Menos mal que no somos dos iguales. Imagínense qué aburrido sería un mundo en el que todos reaccionáramos de la misma manera, donde todos tuviéramos la misma personalidad. Sería monocorde, sería tedioso, un guión sin matices. El problema es que muchas veces en nuestras iglesias, y no hablo solo de los evangélicos, pasa también en el catolicismo, en los protestantes, en todos lados pensamos que hay una talla única para todos. Como ese médico rural que receta la misma medicina para cualquier cosa, desde un simple sarpullido hasta una neumonía, y lo espiritual no funciona así. La vida no funciona así. Dios mismo no trata a todos de la misma manera. ¿Se acuerdan de esos médicos de campo? Siempre tenían el mismo remedio para todo. Y a veces, sin querer, en la iglesia hacemos lo mismo. Queremos darle a todo el mundo el mismo alimento espiritual, en la misma dosis, como si fuera un genérico. Pero aun cuando fuera la misma medicina, no todos la reciben igual. Algunos toleran cápsulas, otros jarabes. Algunos prefieren inyecciones y otros supositorios porque al menos no los ven. Es así. La misma medicina, pero en distintas formas y dosis, y ahí está la clave. Dios nos hizo diferentes. No somos idénticos ni en cómo crecemos espiritualmente, ni en cómo maduramos emocionalmente, ni en cómo nos relacionamos con Él. Entender esto es un principio de sabiduría vital, especialmente para un predicador, porque la gente es distinta, nosotros mismos somos distintos entre nosotros. Y valga la redundancia, eso está bien. No hay que sentirse culpables por ser diferentes. Cada uno tiene que aprender a relacionarse con Dios de la manera en que fue diseñado, con el cableado único que el Creador puso en tu vida, según tus dones, tus heridas, tu manera de ver el mundo, tu propia neurogénesis, puedes acercarte a Dios de una forma singular. Ahora, claro, convengamos en algo.
A medida que crecemos espiritualmente, físicamente, emocionalmente, vamos cambiando. Pero aún así, seguimos siendo nosotros mismos en esencia. Aunque parezca una contradicción, es como una semilla de higo que crece, cambia de forma, se transforma en una gran higuera, cambió su tamaño, su aspecto, pero sigue siendo higuera. La esencia no se pierde. Ya no es semilla, pero nunca se va a transformar en un rosal. Una higuera puede crecer sana, puede atrofiarse, pero nunca será un pino, ni un roble, ni un nogal. Porque Dios nunca nos creó a priori para hacer otra cosa. Él nos diseñó con un temperamento, con dones, con pasiones, con sueños. Y algunos dicen, pero yo me siento fallado, pastor. Escucha esto. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios mismo soltó un cable allí dentro, y aunque parezca una falla, en realidad esa aparente falla te dará una habilidad compensatoria. Yo aprendí a reconciliarme con mis fallas porque es justamente eso lo que me permite desarrollarme en otras áreas, como los ciegos que desarrollan más el oído o el olfato. Así también nuestras limitaciones se convierten en fortalezas. Lo cierto es que nuestra singularidad es producto del diseño de Dios. Y muchos piensan que si maduramos espiritualmente, nos vamos a convertir en alguien distinto. Yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como aquella, pero no. Dios nunca desecha la materia prima. Él no tira lo que hizo contigo. Al contrario, Él lo redirecciona, lo recicla, lo transforma, pero no lo descarta. No hace humanos en serie. ¿Me siguen? Eso lo hacen en las fábricas de juguetes o, como me gusta bromear, eso hacen los chinos, pero Dios no. El Salmo 103 lo dice claramente, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos obra de sus manos. Somos diseño original del Creador. Y somos suyos. Eso lo cambia todo. Claro que vamos a cambiar de forma como la semilla de higo que se transforma en higuera. Sí, cambiamos de forma, pero nunca de esencia. Nuestra esencia siempre será esa que se forjó en el hogar o en la falta de hogar, la que se formó en una familia funcional o quizá en un orfanato. Esa es nuestra historia, esa es nuestra piel. Y Dios la conoce mejor que nadie. Algunos creen la falacia de que uno llega a Cristo y de repente, ¡puf!, se convierte en otra persona distinta y hasta cambian la voz. Hermano, el Señor me cambió la vida y parece que se hubieran convertido en Terminator. No, eso no va a ocurrir. Dios te hace nueva criatura, sí, pero no borra tu esencia. Por ejemplo, si siempre fuiste una dama minimalista, sencilla, austera para vestirte, no esperes que un día amanezcas convertida en una femme fatale con minifalda roja, tacos plateados, labios negros y el alma de la fiesta. Eso no va a pasar. O si eres un tipo extrovertido, charlatán, de esos que siempre meten la pata, tampoco pienses que Dios te va a transformar en alguien retraído, reservado, tímido. No. Vas a seguir siendo extrovertido. La diferencia, que ahora en lugar de meter la pata cada 5 minutos, la vas a meter cada tanto. Pero tu esencia va a seguir siendo la misma. Entonces, Dios nos diseñó para ser como somos. Parece un infantilismo decirlo, pero caramba, ¿cómo lo olvidamos? Dios te diseñó para ser tú mismo. Cuando nuestra vida termine, Dios no nos va a preguntar, ¿por qué no fuiste Moisés? ¿Por qué no fuiste David? ¿Por qué no fuiste Esteban o Billy Graham? No. Dios nos va a preguntar, ¿por qué no fuiste tú ese diseño original que yo soñé en el vientre de tu madre? Cuando crecemos para convertirnos en el ser que Dios tenía en mente desde el principio, somos liberados del ser que aparentamos ser. Parece un juego de palabras, pero tiene todo el sentido. Dejamos atrás el fingimiento, la hipocresía, las máscaras, los filtros de Instagram. Nos reconciliamos con lo que somos en esencia. Miren el ejemplo de David. Cuando estaba a punto de enfrentar a Goliat,
el rey Saúl, en un acto noble, por cierto, le ofreció su armadura. No podés, muchachito, ir solo contra el gigante, al menos ponte mi armadura. Ipsilon, claro, era un gesto de honra, darle al pastorcito la armadura del rey. Pero David se la puso, intentó caminar con toda esa hojalata encima y enseguida dijo, no, yo no puedo con esto. Saúl era talla XL y David usaba 36 small. Saúl era un guerrero experimentado y David era apenas un adolescente pastor de ovejas. Entonces David tuvo que tomar una decisión. ¿Voy disfrazado de Saúl o voy como David? Y gracias a Dios eligió ser él mismo. Tomó su onda, agarró 5 piedras y el resto de la historia la conocemos. Claro, David entendió que con la armadura de Saúl iba a ser un enemigo más para sí mismo. Con esa coraza encima era apenas una mala copia de Saúl. Y entonces decidió, no voy a ser Saúl, voy a seguir siendo David. Lo que había ayudado a Saúl en sus batallas, a David le iba a estorbar. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces en la vida tratamos de pelear con armas ajenas? Le llamamos modas, le llamamos tendencias, le llamamos lo que todo el mundo hace. Y en lo espiritual es todavía más grave, porque no se trata solo de un culto exagerado a la estética, sino de imitar prácticas ajenas, pensando, si a él lo acercó a Dios, a mí también. Yo recuerdo cuando era muchachito que leía un libro de David Yonggi Cho que decía, jamás comienzo el día sin orar al menos 1 hora al pie de la cama. Y yo, que quería ser espiritual, me arrodillaba al lado de la cama y terminaba durmiendo otra hora, pero arrodillado, porque esa no era mi manera. Y pasa lo mismo con la música de adoración, con el estilo de servicio, con el modo de estudiar la Biblia. Escuchamos a alguien y decimos, yo tengo que hacerlo igual. Y cuando no nos sale, nos frustramos, nos sentimos culpables. Porque lo que funciona para otro, esa armadura que a él le dio victorias, puede ser completamente inútil para ti. No es tu talla, no encaja contigo. Y ahí vamos por la vida, arrastrando la armadura de Saúl, caminando con peso ajeno, sin entender que esa no es nuestra batalla, ni nuestra manera. La Biblia dice, y lo dice con todas sus letras, que somos hechura suya. Su obra maestra, no lo olvide jamás, su obra maestra. Y no es un recurso poético mío, no es una metáfora romántica, la palabra lo afirma. Somos hechura suya, su obra maestra. ¿Sabes cuál es la diferencia? Los electrodomésticos se fabrican en serie, en masa, pero las obras maestras, esas se hacen artesanalmente, con tiempo, con detalle, con amor. Por eso su plan para moldearnos a ti y a mí nunca será genérico, no será el mismo que usó con otro. ¿Por qué? Porque algunos somos más cabezones que otros. Sí, algunos se entienden solo con el rigor, otros con un susurro. Algunos aprenden después de largos desvíos y hay quienes necesitan atravesar un desierto interminable, mientras que otros apenas un desierto corto. Dios nunca, escúchame bien, nunca sigue un plan genérico con nadie. Sería una falacia creerlo. Por eso esos libros que te venden tips para ser más espiritual suenan bonitos, pero no funcionan igual para todos. Porque lo que hace florecer a una orquídea puede secar a un cactus. Lo que alimenta a un ratón mataría de hambre a un elefante. Claro, todos necesitamos luz, aire, agua, pero cada uno en su dosis, en su medida, en su tiempo. Imagínate un padre diciendo, no importa cuántos hijos tenga, los voy a tratar a todos exactamente igual. Los motivaré con las mismas recompensas, los corregiré con el mismo castigo y los atraeré con las mismas actividades. ¿Sabes qué pasaría? Que no entendería la esencia de lo que significa ser padre. Porque cada hijo tiene su propia música, su propio lenguaje, su propio camino. No va a pasar, créeme. Te puede salir un hijo al que le apasiona el fútbol y otro que tiene menos deporte que una chancleta. Y alguien dice, pero si los dos miraban fútbol desde chiquitos. Sí, pero a uno le gusta y al otro no. Entonces tú le dices al primero, te llevo a ver el partido
y salta de alegría, se emociona, te abraza. Y al otro le dices lo mismo y te contesta, no gracias, prefiero quedarme con la compu. ¿Por qué? Porque son distintos. Porque cada uno es diferente. Cuando tenemos hijos nos damos cuenta de inmediato, cada ser humano es único. Cada corazón late de un modo distinto y Dios lo sabe. Dios lo entiende. Dios respeta nuestra estructura emocional. No lo olvides nunca. Están los que lloran por todo. Lloran con las novelas, lloran con los comerciales de televisión, lloran hasta por las dudas. Y están los otros, los que no derraman una lágrima ni con una orden judicial. Parecen fríos, casi alemanes. Pero no es frialdad, son estructuras emocionales distintas, maneras diferentes de procesar la vida. Dios sabe eso, por eso Abraham lo llevó a dar un paseo bajo las estrellas. A Elías, en cambio, lo mandó a dormir la siesta, le dijo, come algo, descansa y después hablamos. A José lo hizo pasar por una vuelta larga, llena de pruebas. A Adán le dio una lección dura por las malas. A Moisés le regaló 40 años de caminata. A David un arpa, a Pablo una pluma y un rollo, con Jacob luchó, con Elías discutió, a Caín le advirtió, a Agar la consoló. ¿Ves? No hay un molde único, cada historia es distinta, cada trato de Dios es personal, íntimo, artesanal. Y eso, mis queridos, es lo que nos convierte en su obra maestra. Le dio a Aarón un altar, a María una canción, a Gedeón un vellón, a Pedro un nombre nuevo, a Eliseo un manto, y hasta el mismo Jesús fue diferente con cada uno. Severo con el joven rico, tierno con la mujer adúltera, paciente con los discípulos que eran peor que los de River. Imagínate, irónico con los escribas, gentil con los niños, piadoso con el ladrón en la cruz. ¿Por qué? Porque sabía que cada uno necesitaba una dosis distinta. Cada uno tenía un tanque emocional diferente. Algunos nacen con un tanque enorme y no hay poesía que les alcance, no hay palabra bonita que los satisfaga, no hay corazoncito que les baste. Yo tengo amigos así en Argentina y les digo, mirá, vos debés tener el nivel de estrógeno muy alto porque yo no te puedo sostener así. Me dicen, te noto distante. Y yo les respondo, si hablamos ayer, sí, pero te mandé 2 mensajes y no me respondiste. Soy un tipo ocupado, no significa que te dejé de querer. Y me da como cosita, pero entiendo, hay gente que necesita un mantenimiento alto, constante, afectivo, es su forma de vivir. El punto es que Dios no hace crecer a 2 personas del mismo modo, jamás. Porque Dios es un artesano, no un fabricante en serie. Por eso, cuando necesitaba a alguien con sabiduría para lidiar con el hambre en todo el mundo conocido, permitió que los hermanos vendieran a José a Egipto. Mirá qué manera de preparar a un hombre. Dios lo trabajó a fuego lento, como hace un maestro artesano, para después usarlo en el momento justo. Dios necesitaba a alguien que estuviera a la cabeza de todo Babilonia. ¿Y qué hizo? Lo metió como un troyano, como un topo. Y así llevan cautivo a Daniel. Necesitaba un misionero transcultural, alguien que cruzara fronteras, que hablara griego, que fuera romano, y tomó al gran Saulo para transformarlo en Pablo. Entonces entendemos algo, aprendemos de maneras distintas, procesamos la vida de manera diferente. Todos luchamos contra tentaciones distintas, contra pecados diferentes. Lo que para uno puede ser una batalla terrible, para otro ni siquiera representa un problema. Y lo mismo pasa en la relación con Dios. Cada uno se conecta de una manera única. No todos oramos igual, no todos ayunamos igual. Algunos necesitan silencio, otros música, otros lágrimas, otros risas. Y no hay que subestimar cómo otro se relaciona con Dios. Pretender crecer espiritualmente sin tener en cuenta quiénes somos, es como querer criar a los hijos en una línea de montaje. Bueno, si funcionó con el primero, seguro funcionará con el último. No va a funcionar.
Porque son distintos. Yo no me parezco a mis hermanos, ni mis hermanos se parecen a mí. Y gracias a Dios que no nos parecemos, por eso necesitamos conocernos. ¿Cuál es nuestro temperamento? ¿Cuál es nuestro estilo de aprendizaje? ¿Cómo procesamos la información? ¿Cuáles son nuestros circuitos espirituales? Y además, entender qué temporada de la vida estamos atravesando. Porque hay temporadas en las que uno está como tierra fértil, listo para recibir semilla, para crecer, para florecer. Y hay otras temporadas en las que uno está cerrado, duro, reacio a todo. Y también allí Dios trabaja de un modo distinto. Uno tiene que entender algo, yo no soy así todo el tiempo. Es que esta es mi temporada. Me tocó el invierno, me tocó el otoño, en primavera florezco más que en otras épocas. Hablo en términos metafóricos, claro. Pero la clave está en discernir los tiempos, como decía Salomón, saber cuál es la temporada que estás atravesando. Y cuando hablo de conocernos, no me refiero a un estudio profundo de psicología clínica, hablo de lo básico, nuestro temperamento, porque sí, es un espectro muy grande, pero básicamente somos introvertidos o extrovertidos. Los que escuchan River en vivo saben que hace mucho tiempo dejamos de hacer ese clásico saluda al que está a tu lado después de la alabanza. Porque claro, algunos lo disfrutan. Hay gente que lo espera con ansias. ¡Ay! Me encanta abrazar a todos, repartir besos y saludos. Pero hay otros que lo sufren, que piensan, no me invadas el espacio personal, por favor. Y lo entiendo, a mí me pasa. Yo me pongo a pensar, si voy a una obra de Broadway, digamos El Rey León, y de pronto en un momento de la función me dicen que me dé vuelta para saludar al que tengo al lado, me mando mudar, hermano. Porque ¿quién es el que está al lado mío? Capaz ni se lavó los dientes. Entonces, no es falta de amor, es simplemente personalidad, temperamento. Y muchos piensan lo mismo en silencio. A mí no me gusta que me saluden así, de compromiso, porque a veces te toca a alguien al lado que ni conoces, que transpira o que murmura cosas raras y no sabes ni cómo reaccionar. Entonces, ¿qué hice? Pensé, claro, hay gente extrovertida que disfruta de eso. Les encanta saludar, abrazar, dar besos en el lobby, en el café, donde sea, pero también está la otra parte, los introvertidos. Ellos dicen, no, yo vengo a recibir, no me gusta que me obliguen a tomarle la mano al de al lado, ni que me digan dile que está guapo o dile que se lo ve bien. Y claro, hay gente que se exaspera con eso, yo soy de esos, porque aunque no parezca, soy introvertido para esas cosas. A mí me incomoda tener que decirle a un barbudo, qué guapo que estás. Seguro de mi orientación estoy, pero igual me da cosita, así somos. Algunos son introvertidos, otros extrovertidos. Algunos procesan la vida desde la información, otros desde la intuición. Algunos somos pensadores, otros sentimentales. Hay quienes necesitan que todo esté ordenado y otros viven como si el desorden fuera su hábitat natural. Lo importante es entender que los diferentes temperamentos no son mejores ni peores. No existe eso de este temperamento es más espiritual o este es más carnal. No. Dios nos hizo así a propósito, con sus matices, con sus diferencias. Algunos temperamentos ansían el orden, la rutina, la previsibilidad. Otros necesitan variedad, sorpresa, movimiento constante. Y en esa diversidad, Dios se deleita. Hay gente acá que disfruta venir a la iglesia y hasta ir a los baños porque siempre están limpios, siempre huelen bien y hasta el lobby es bonito. Y claro, si eres de ese temperamento ordenado, seguramente también disfrutas separar tiempos de oración, hacer listas con los nombres de por quién vas a orar. Eso te conecta con Dios. Yo conocí hace muchos años a una señora mayor, preciosa en la fe, que podía mostrarte sus cuadernos de oración. Tenía listas de décadas atrás. Y al lado la respuesta de Dios. Mirá, me decía, esto lo pedí en el 72 y en el 91 Dios me lo contestó. Increíble. Ahora, si tienes un temperamento espontáneo, improvisado, tu vida de oración nunca va a ser así. Ni siquiera haces la lista del supermercado. ¿Cómo vas a hacer una lista para orar? Y no es porque no ames a Dios, sino porque te cuesta lo lineal. Lo tuyo es
hablar con Él de manera fresca, espontánea, lo que te salga del corazón en el momento. Hay personas que si no doblan las rodillas sienten que no están orando, y está bien. Otros, en cambio, si no caminan mientras oran, se duermen. Entonces yo les digo, no te arrodilles si eso te duerme. No hay una única manera de orar como me enseñaron alguna vez. Así somos en la vida, cada uno tiene su estilo. Mira, hay gente que para armar un mueble en casa lee las instrucciones 7 veces antes de poner la primera clavija, y hay otros que directamente tiran las instrucciones a la basura y dicen, yo lo armo como me salga. Lo importante es entender que lo mismo pasa en lo espiritual. Dios no nos trata en serie. Dios no se relaciona con todos igual. Él sabe cómo llegarte a ti, cómo hablarme a mí, cómo tratar con cada uno, porque somos su obra maestra. ¿Viste esa gente que necesita precisión absoluta? Son los mismos que cuando suben al avión tienen el asiento 7A y aunque el avión se venga abajo, jamás se van a sentar en el 7B. Si dice 7A, es 7A. No va a cambiar. Y claro, conozco personas que antes de poner un tornillo en una ranura, leen las instrucciones 1 hora. Y lo mismo con el champú. Leen las instrucciones del champú antes de usarlo. Pero en el otro extremo están los que detestan las instrucciones. Lo suyo es lo opuesto, las antípodas. Y lo peor es que intentan construir como si estuvieran armando una planta nuclear o fabricando plutonio y jamás se molestan en leer el manual. Mi papá era de esos. Mi mamá siempre decía, él nunca lee las instrucciones. Y claro, ¿qué pasaba? Después sobraban piezas, desarmaba el viejo Renault Gordini y siempre quedaba algo en la mesa. Mi mamá lo miraba y decía, pero ¿no crees que eso sirve para algo? Y él contestaba, nada, eso lo ponen de más seguro. Bueno, hasta que un día el auto no arrancaba. Pero así son. Aprenden mejor a través de la prueba y el error. Y eso es maravilloso siempre y cuando no estén a cargo de mi paracaídas. Por eso tenemos que reconciliarnos con quienes somos. En lugar de seguir un método de producción en masa, necesitamos buscar nuestras maneras orgánicas de crecer y aceptar de antemano cómo Dios nos hizo. Eso también significa que debemos cuidarnos de la tentación de juzgar la personalidad de otro, el carácter del otro, como si todos tuvieran que ser iguales a nosotros. Y por nuestra salud mental esto es vital. Te voy a dar un tip que yo practico hace años. Cada mañana, entre el hilo dental y lavarme los dientes, me miro al espejo y me digo, yo soy el anormal, porque el mundo no está fallado por mi perspectiva, el fallado soy yo. Y así salgo a la vida. Entonces, cuando alguien actúa distinto, yo pienso, bueno, el raro soy yo, no los demás. Eso me ayuda a no andar por ahí creyendo que todos tienen un problemita. Si no hacemos este ejercicio, terminamos como ese hombre que iba a contramano en la autopista y escucha por la radio. Atención, hay un loco que va a contramano por la ruta 90 y él dice, ¿un loco? Si son miles los que vienen de frente. Así pasa, creemos que todos los demás están equivocados y no, tal vez somos nosotros los que necesitamos ajustar el espejo retrovisor. Por eso, por nuestra salud mental y espiritual, tenemos que aceptar que somos diferentes y entender que no podemos juzgar al otro ni tomar nuestra propia personalidad como modelo universal. Ese ha sido uno de los grandes flagelos del mundo evangélico, querer clonar temperamentos, exigir uniformidad, cuando lo hermoso del reino es justamente la diversidad que Dios creó. Alguien como yo recibe mensajes todo el tiempo, Dante, arrepiéntete, vuelve a la senda antigua. Y yo pienso, la senda antigua no es otra cosa que lo que siempre fue amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y amar al prójimo como a uno mismo. Esa es la verdadera senda antigua. Pero claro, cuando muchos dicen vuelve a la senda antigua, en realidad lo que quieren es que yo regrese a la iglesia de su infancia, al molde que ellos conocen. Creen que ese es el único camino válido, el único santo. Y de ahí surgen tantas divisiones, tantas denominaciones que dicen,
Mi camino es el correcto, el tuyo no. ¿Cómo puede ser que en River no tengan un altar? ¿Cómo puede ser que no haya un púlpito sagrado? Y entonces uno, en su humanidad, dice, Señor, yo no entiendo la personalidad de este tipo, así que mejor consúmelo. Si quieres, mándalo al infierno, hazlo por mí, hazlo por mí. Así yo me quedo tranquilo. Pero no, ninguna personalidad es superior a otra. Somos distintos. Y esa diferencia es parte del diseño de Dios. Efesios 2:10 lo dice claramente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura, no producción en serie, manufactura, artesanía. Mira, esta misma semana sacamos un comunicado anunciando que íbamos a reprogramar unas fechas en Argentina. La productora escribió, por razones logísticas y técnicas ajenas al artista, y era verdad. Pero siempre hay alguien que piensa que detrás hay otra intención, otra personalidad, que no entiende lo que hacemos. El punto es este. Dios nos hizo distintos, nos diseñó únicos. Y la verdadera senda antigua no es la forma, no es el altar, no es el púlpito, es amar a Dios y amar al prójimo. Si yo suspendo un show o un evento de manera arbitraria, eso no es ajeno al artista. Eso sería mi responsabilidad. Pero si lo suspende la producción porque no llegan con las pantallas, con el sonido, con lo técnico, entonces ponen en el comunicado, razones ajenas al artista. Eso mismo pasó con Shakira hace una semana en Chile, suspendido por razones ajenas al artista. Es un protocolo, pero no sabés la que se armó en las redes por esa palabra. Artista. Yo pensé que era pastor, yo pensé que era hombre de Dios. Se me cayó un ídolo. Y yo digo, gloria a Dios que se te cayó, porque yo nunca pedí que me pongas de ídolo. Si hubiera dicho por razones ajenas al narco, nadie se hubiera quejado tanto. Ahora, ¿por qué no le tengo miedo a la palabra artista? Porque si soy una escultura, una manufactura de Dios, entonces soy creación del mejor artista. Y si Él me creó como obra de arte, inevitablemente soy un artista. Lo que pasa es que vivimos en un mundo de clones, ovejas clonadas, apóstoles clonados. Y a veces me dicen como insulto, por fin reconociste que eres un artista. Claro que sí, porque uno ve a la mayoría de los predicadores y parecen salidos de la misma fábrica. Hablan igual, visten igual, oran igual, miran igual. Y lo mismo con los creyentes. Todos parecen la misma banda. Como los Tigres del Norte, todos iguales. Renuncian a la exclusividad para encajar en la manada. Y yo me pregunto, ¿quién les dijo que todos tienen que vestirse igual, sonar igual, comportarse igual? Por eso siempre celebro, y lo celebro de verdad, que River está compuesto por gente rara, incoherente, irracional, porque allí se nota que Dios sigue creando y creando distinto, descabellados, extravagantes, neuróticos, excéntricos. Ese es el aplauso que se merece este ejército tan inverosímil. Y me encanta, ¿saben por qué? Porque aquí no hay tallas únicas y eso lo hace apasionante. Ahora, convengamos en algo. Solo estoy mencionando algunas personalidades en cuanto a cómo nos relacionamos con Dios. Hay muchísimas más. En psicología se han estudiado infinidad de perfiles, pero yo me refiero a esas formas tan distintas que tenemos de conectarnos con Él. Y quiero insistir en un secreto, quizá uno de los más importantes: evitar la tentación de juzgar la estructura emocional del otro. Aquel es frío, decimos. Ese no se conmueve nunca, o lo contrario. Mira cómo exagera. Es tan fácil ponerse un aire de superioridad, un aire petulante. ¿Cómo puede ser que fulano no venga a los 18 servicios que tenemos en la semana? ¿Cómo es que a ella no le gusta orar a las 4 de la madrugada cuando es tan lindo? Y claro, hay gente que simplemente disfruta dormir hasta tarde. Y pensamos, no entiendo cómo alguien puede aburrirse de adorar a Dios. Y entonces aparecen esas críticas. Estamos apenas 5 horas de pie y ya se sienta en plena adoración. Seguro es un carnal. Pero quizás a esa persona le duele la espalda o carga un peso en el alma que tú no conoces.
¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Capaz que lo olvides, pero déjame recordártelo. Dios nos hizo así, nos hizo diferentes, nos hizo, si me permiten, hasta antagónicos en algunos rasgos. Y por eso tenemos que estar unidos. El mandato del Señor no es la uniformidad, no es la hegemonía, es la unidad. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dijo Jesús. O sea, bajo el mismo techo, distintos cuartos, la misma casa, pero salas y espacios diversos, ¿se entiende? Ahora bien, te voy a dar rápido algunos ejemplos prácticos de personalidades y ustedes vayan viendo en cuál se ubican. Es verdad, todos tenemos un poquito de todo, pero suele haber un sesgo, una inclinación dominante y después picoteamos rasgos de otras personalidades. Puede que seas de los que crecen intelectualmente. A ti la palabra teología te produce el mismo impacto que una pupusa con queso, frijoles y chicharrón, o si tenés buen gusto una parrillada argentina. Te fascina aprender. Y cuando venís a la iglesia, disfrutás la parte musical, la tolerás, hasta te gusta, pero tu plato fuerte es el mensaje. Decís, la alabanza, qué linda. Pero cuando llega la predicación, ahí sí te sentís en casa. Y cuando te enfrentás a una crisis personal, te pones en modo analítico, solución de problemas, razonamiento, todo te pasa por acá, por la cabeza. Es tu manera de procesar a Dios y la vida. Y está bien, así te diseñó el Señor. Solo una cosa, no uses ese don para mirar por encima del hombro a los demás. Recordá, misma casa, distintos cuartos. La unidad no borra nuestras diferencias, las armoniza, amén. Descabellada, extravagante, neurótica, excéntrica. Ese es el aplauso que se merece este ejército tan inverosímil. Y a mí me encanta, porque aquí no hay tallas únicas, no somos uniformes, y eso lo hace apasionante. Claro, convengamos algo, solo estoy mencionando algunas personalidades en cuanto a cómo nos relacionamos con Dios. Hay muchísimas más, porque somos distintos, y gracias a Dios que lo somos. La psicología ha estudiado infinidad de personalidades, pero yo me estoy refiriendo a aquellas que tienen que ver con nuestra forma de acercarnos al Señor. Y aquí quiero insistir en un secreto, o al menos en uno de los más importantes: evitar la tentación de juzgar la estructura emocional del otro. Es tan fácil mirar al hermano y decir, ese es un frío, no se conmueve nunca. O señalar a la hermana, mira cómo exagera, qué escándalo. Y uno con cierto aire, ¿cómo decirlo?, de superioridad, hasta petulante, empieza a criticar. ¿Cómo puede ser que fulano no venga a servir a los 18 cultos que tenemos en la semana? ¿Cómo es posible que a aquella hermana no le guste venir a orar a las 4 de la madrugada cuando es tan lindo? ¿Cómo se puede aburrir a alguien de adorar a Dios? Y estamos apenas 5 horas de pie, diría alguno. Y todavía se quejan, y sí hay gente que piensa así, que si alguien se sienta en medio de la adoración lo tildan de carnal. Pero quizá simplemente ese hermano tiene un dolor en la espalda o tal vez carga con un peso invisible. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Capaz que lo olvides, pero Dios nos hizo así, nos hizo diferentes, nos hizo hasta antagónicos. Y precisamente por eso tenemos que estar unidos, porque el mandato del Señor no es uniformidad. No. El Evangelio no promueve la hegemonía, promueve la unidad. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y cuando dice muchas moradas, quiere decir que hay un mismo techo, pero distintos cuartos. El mismo techo, pero distintas salas, distintos espacios. Esa es la riqueza del reino, que bajo el mismo Padre podemos convivir con nuestras diferencias. Y para que se entienda mejor, déjame darte algunos ejemplos prácticos de personalidades. Ustedes mismos, mientras los voy mencionando, fíjense en cuál se ubican. Eso sí, espero que ninguno se ubique en todas. Porque sería raro, puede que seas de los que crecen intelectualmente. Claro, todos tenemos un poquito de todo, eso es verdad. Pero siempre hay una inclinación, un sesgo hacia una manera particular de ser, aunque después vayamos picoteando de otras personalidades. Pero insisto, puede que seas de los que crecen desde la mente, desde el conocimiento,
Y si es así, la palabra teología en ti produce el mismo impacto que una pupusa con queso, frijoles y chicharrón, o si tienes buen gusto, una buena parrillada argentina. Entonces, ¿te gusta aprender? Y cuando vienes a la iglesia, sí, disfrutas la parte musical, la alabanza es hermosa, pero tu plato fuerte es el mensaje. Tu corazón se enciende cuando llega la palabra. Y cuando enfrentas una crisis personal, automáticamente te pones en modo analítico, en modo de solución de problemas. Razonas todo, lo pasas por aquí por la cabeza antes de bajarlo aquí al corazón. Moisés dijo en su mandamiento central que el pueblo de Dios debía amarle con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero cuando Jesús cita ese pasaje, le agrega algo más. Dice, con tu corazón, con tu ser, con tus fuerzas y con tu mente. Le agrega la mente. Y si eres intelectual, seguramente celebras esa añadidura de Jesús, porque el camino hacia tu corazón, la aduana migratoria hacia tu corazón, pasa por tu cabeza. Si primero no te llega aquí, hay personas a quienes todo les llega directo al corazón porque son más emocionales, pero hay otros que dicen, no, yo quiero entender primero. Y si eres de esos, no vas a soportar congregaciones donde todo es puro griterío emocional. No toleras que un predicador te insulte la inteligencia, que te hable como si fueras un niño de kinder, haciéndote repetir frases una y otra vez como un lorito. No, eso no te gusta. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas sumergirte en una enseñanza sólida, no aburrida, no académica de museo, pero sí una enseñanza que te nutra, que te haga pensar, que te permita aprender. Y cuando tu mente va creciendo, te sientes vivo. Y cuando no creces, te estancas y eso no está bien. Ahora, atención, ¿cuál es el peligro de esa personalidad? Que puede convertirse en pura cabeza y cero corazón. Y eso está mal, porque el peligro es transformarte en un condenador de aquel que no piensa tanto como tú. Y ahí resuena la voz del apóstol Pablo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Saben lo que ocurre? Que a veces uno empieza a criticar. Ese mensaje es muy liviano, aquel predicador no profundiza. Y no, querido, hay gente que necesita todo tipo de mensajes. Algunos necesitan escuchar a Maldonado, otros encuentran alimento en Marcos Witt, otros en Danilo Montero o en quienes escuchaban desde antes, y está bien, porque son diferentes estructuras emocionales. Y entonces uno dice, ¿pero cómo puede escuchar a fulanito? Pues porque esa es la manera en que le llega a él. Está cableado de esa forma y Dios en su gracia utiliza esas voces para llegar a cada corazón. Ahora, tal vez no eres un intelectual, tal vez eres alguien relacional y si es así siempre te gusta estar con gente. Extrañas los saludos en la iglesia y hasta dices, a mí me encantaba cuando nos besábamos en el saludo fraternal, ¿por qué lo quitaron? Y si eres así, ya te profetizo que perteneces mínimo a 30 grupos de WhatsApp. Y vas sumando todos los días, el de los que tienen la misma mascota, el de los que tienen hijos de la misma edad, el del colegio, el del club, el de la célula y hasta el del rumor de la suegra. Eres así. Y a veces hasta te sientes culpable cuando escuchas que otros pasan largas horas en soledad con el Señor, porque para ti la soledad es algo desconocido. Los momentos más especiales de tu vida tienen que ver con un contexto relacional. ¿Te gusta la fiesta? ¿Te gusta estar con gente, rodeado de ruido? Si no hay ruido, te deprimes. Y escúchame, los que tienden hacia esa personalidad no son carnales. No. Simplemente oyen a Dios de otra manera. Porque a ellos Dios les habla más en una conversación que en un libro. Entonces se reúnen con una amiga o con un amigo y entre la plática sienten que reciben justo el aliento que necesitaban. Y dicen, ay, qué lindo lo que me dijo mi amiga. Era lo que necesitaba escuchar. Claro, porque tú recibes de esa manera. Porque relacionalmente es como el Señor ministra a tu corazón. Pero ojo, porque también aquí hay un peligro, llegar a depender siempre de la gente
Y estar a solas con Dios te va a costar un esfuerzo extra. Sí, porque Dios sabe que esa no puede ser tu única personalidad. También necesitas aprender de las otras. Y claro, la soledad te va a costar, porque eres de los que no soportan estar solos. Siempre quieres compañía, pero Dios, en su sabiduría, a veces te lleva al desierto para enseñarte que también Él sabe hablar en la intimidad cuando no hay nadie más. Ahora, puede que no seas ni intelectual ni relacional, puede que seas un adorador. Esos que viven con un salmo en la boca, los que como David dicen, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Ellos todo el día respiran adoración. Si eres uno de esos adoradores, cuando estás en la iglesia quisieras que la adoración durara horas y horas y horas. Y hasta piensas, ¿por qué el del teclado dejó de tocar? ¿Por qué no seguimos cantando? Eres de esos que adoran así, con todo el ser. Y mientras tanto los intelectuales ya están mirando el reloj, esperando que empiece el mensaje, pero tú no. Tú estás diciendo, ay, por favor, que repitan ese coro solo 100 veces más. Nada más, porque te encanta, te encanta, te encanta. Y hay iglesias para eso, ¿eh? Iglesias donde se canta y se canta y se canta y otra vez se canta y no hay mucha estructura, ni una lista armada. Simplemente alguien pasa con la guitarra y arranca, te amo, te amo, te amo. Y cuando miras el reloj, ya pasó hora y media y ahí siguen, te amo, y la gente feliz, porque son adoradores. El rey David posiblemente tenía esta personalidad. Compuso salmos, se expresaba con música y la Biblia dice que danzó delante del Señor con tal exuberancia, con tanta vehemencia, que terminó quedándose en calzones en el proceso. Claro, tal vez no quieras imitar esa parte porque eres más conservador, pero ese era David, un adorador nato. Si eres de esos adoradores apasionados, seguro cantas a los gritos en el semáforo y los que van al lado, los chinos, te miran diciendo, ¿qué le pasa a este? Lo voy a chocar. Pero ojo, un peligro de ser así es que a veces terminamos criticando a los que no son tan expresivos hacia afuera. Decimos, ese nunca adora, nunca lo veo levantar las manos, pero no todos venimos de la misma tradición. Hay culturas enteras donde nadie alza la voz, mucho menos una mano. No todo el mundo baila, no todos tienen el don de Shakira. Algunos somos hijos de alemanes o ingleses, duros de cadera. Yo bailo así, como soldado rígido, pero eso no significa que no adoremos. Por eso, cuidado con basar tu espiritualidad solo en la emoción. Hay quienes gritan porque dan por sentado que gritar les da más poder, más unción, más fuego, pasión, candela, ardor, demencia santa. Y sí, la música es un gran don para la adoración, pero también puede ser un arma de doble filo. Porque la música afecta a nuestros sentimientos y si no tenemos cuidado podemos llegar a depender demasiado de ella. Depender del ruido, del ambiente, para sentir algo espiritual. Y eso también está mal. Lo que intento mostrarte hoy es que no existe una sola personalidad espiritual. No hay un único molde. Dios no hizo clones. Él nos diseñó distintos y cada uno, con su manera de ser, puede encontrarlo y adorarlo de verdad. Tal vez necesites aprender a adorar a Dios sin música, sí, sin banda, sin coro, sin luces, para que tu adoración no se base en las emociones del ruido, sino en quién es Dios, porque cada personalidad tiene sus pros y sus contras. Ahora, puede que no seas intelectual, ni relacional, ni un gran adorador. Quizás lo tuyo sea la meditación. Hay gente que nació para meditar. Nacieron como monjes tibetanos. Y es muy probable que cuando eras niño, tus padres te decían, vamos, juega con otros chicos. Y tú estabas feliz solo, pensando, reflexionando, porque la reflexión brota en tu interior. Eres un observador de la vida. ¿Y qué pasa cuando un meditativo se encuentra con un extrovertido? Se casan, porque dicen que los polos opuestos se atraen, pero al poco tiempo se sacan de quicio uno al otro. Porque, escúchame, todo aquello que al principio te atrae de una persona,
al final puede ser lo que más te fastidia. Entonces, el meditativo dice, este no tiene ni un poquito de profundidad, lo único que le gusta es hablar babosadas por teléfono todo el día. Y ella, que es relacional, dice, a este no le importa la gente. Lo único que quiere es pasarse todo el tiempo mirándose el ombligo y viendo Netflix. Bueno, pero es lo que compraste. Hay una diferencia enorme entre el activista y el meditativo. Cuando alguien que es activo te dice, te llamo en la semana, significa, te voy a llamar apenas llegue a casa. Si no me contestas rápido, te voy a dejar 53 mensajes de texto y 89 audios de WhatsApp. Y si solo me clavas el visto, me voy a aparecer en tu casa y voy a matar a tu conejo. Y no solo eso, lo voy a dormir en tu propia cama. Porque cuando un activista relacional te dice, te llamo en la semana, significa, te llamo apenas llegue a casa. En cambio, cuando un meditativo te dice, te llamo en la semana, significa, te voy a llamar antes de morir, lo más probable justo antes que me desconecten del respirador para despedirme. Ahora, puede que no seas ni intelectual, ni relacional, ni adorador, ni meditativo, sino servidor. Eres de esos que tienen hormigas en el cuerpo, que no pueden estar quietos. Creces haciendo, y en la iglesia hay una gran mayoría de estos. Para ti, 1 hora sirviendo vale más que 10 horas escuchando un mensaje o adorando. Te incomoda estar sentado sin hacer nada. Si puedes mover una silla, preparar un café, ayudar a decorar, sientes que Dios sonríe contigo, porque así eres, y está bien. Pero también hay un peligro. Aquellos que tienen esta personalidad, cuando por alguna razón no pueden servir, ya sea por enfermedad, incapacidad o incluso por una pandemia, se sienten morir. Empiezan a pensar, Dios ya no me quiere, me desechó. Y no, querido, no es así. Porque tu valor no está en lo que haces. Tu valor está en quién eres en Cristo. Aunque no muevas un dedo, sigue siendo amado, escogido y precioso a los ojos de Dios. Y el peligro que corren estos servidores es el mismo que los demás. Caer en la tentación de juzgar, de resentirse con los que no son como ellos. Pero ¿cómo es posible que no sirvan? No entiendo cómo a fulano no le gusta hacer nada. Ese es el riesgo. Y aquí llegamos al meollo del asunto, al corazón del mensaje. El clash, como dirían los gringos, el Cantinflas del día. Jesús está en una ocasión muy particular, con Marta y con su hermana María. Seguro conoces la historia. Está en Lucas 10:38, dirían los chilenos, archiconocida. Jesús entra a la casa. Y ahí está María, que inmediatamente se sienta a los pies del maestro para aprender de él. Una oportunidad única, porque, seamos sinceros, Jesús no visita tu casa todos los días, o al menos no de esa manera tan visible. Mientras tanto, Marta se va a la cocina. Empieza a preparar la comida, a ordenar, a limpiar, a organizar, hasta que, claro, se queja porque nadie le ayuda. Historia conocida, 2 hermanas bajo el mismo techo, pero en distintos cuartos. María en la sala, Marta en la cocina, mismo techo, distintos espacios. Marta tenía proximidad con Jesús, pero María tenía intimidad con Jesús. Y ahí está la diferencia. Si eres de esos individuos multitareas de los que les gusta servir, Marta es tu santa patrona, Santa Marta, porque ella estaba haciendo todo, preparando la comida, limpiando la casa y hasta dándole órdenes a los demás para que colaboren. Tú dices, ella tiene la manera correcta de vivir la vida. Y yo te pregunto, ¿acaso hay otra manera? Si eres del tipo de personalidad de Marta, probablemente ahora mismo estás viendo este mensaje en tu casa mientras revisas el celular, contestas WhatsApps, lees los comentarios en YouTube, tomas un café, preparas la comida, hablas con los chicos, atiendes al perro y aún así dices, yo puedo hacer 1000 cosas y prestar atención. Esa es tu manera de estar con Jesús. Y confieso algo, esa también fue mi manera por mucho tiempo,
porque yo desde hace más de 16 años vengo cada domingo aquí a predicar, y no lo digo en tono altanero, no, lo digo porque para mí es mi manera de sentir que estoy cumpliendo, que lo estoy haciendo bien. He predicado casi 1000 mensajes en este lugar, con piedras en los riñones, con COVID, con fiebre, después de viajes demenciales, incluso con una reacción alérgica en la cara. El domingo pasado, por ejemplo, podría haberme quedado en casa, tenía la cara hinchada, pero vine igual. Y claro, me aguanté un montón de gente que ni me conoce y que escribió, se operó, se puso Botox. Le ganó la vanidad, seguro se hizo cirugía. A nadie se le ocurrió pensar que tal vez tenía una alergia. Si hasta tu abuela me vio y pensó que me había operado la cara que Dios me dio. Pero, ¿sabes? Yo no puedo decir, me quedo en casa porque me siento mal. No está en mí. No es que sea un ejemplo de predicador. Es mi personalidad. Yo no tengo un plan B. Yo no sé quedarme quieto. Pues bueno, yo podría decir, hoy no alimento a nadie, hoy no predico a nadie porque tengo piedras en los riñones, porque tengo fiebre, porque tengo la cara hinchada o porque tengo cosas en otros lugares que, por misericordia, ustedes no vieron, pero no. Yo trato, si puedo mantenerme parado una hora, de estar aquí, sea lo que sea que me pase. Ahora, también hay un error en creer que la presencia de Dios exige que dejemos de hacer cosas como si a Dios no le importara lo que hacemos. Yo escuché muchas veces esa idea. Es mejor sentarse tranquilo en la sala que trabajar con intensidad en la cocina. Y claro, los que son como María escuchan eso y se alegran. Ajá, toma Marta para que aprendas. Pero ¿sabes qué? Hay un problema con ese pensamiento, porque la Biblia está llena de pasajes donde Jesús habla del valor de servir. Hay muchos relatos de obreros, de trabajadores, de siervos fieles, y en esos relatos el que se esfuerza recibe el elogio. En cambio, al calmado y pasivo, Jesús lo llama malo y perezoso. Entonces no es que el Señor esté diciendo solo hay que ser como María. Yo escuché muchísimas veces esa interpretación. No sirve de nada estar en la cocina, mejor siéntate a los pies de Jesús. Pero espera un momento, ¿qué hacemos entonces con el relato del padre que tenía 2 hijos? El padre dice, vayan a trabajar en el viñedo. Y el hijo bohemio, hippie, medio artista, dice, no quiero trabajar. Trabajar es ser. Y al que dijo, yo prefiero ser, no hacer, le fue muy mal en la historia. Porque el mismo Jesús dijo de sí mismo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y también nos enseñó a orar al Señor de la cosecha para que envíe obreros a su mies. De hecho, lo último que Jesús les dijo a sus amigos más íntimos fue, vayan, pónganse en camino, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enseñen todo lo que yo les he mandado. Entonces, si la idea de la narrativa de Marta y María fuera simplemente mostrar a María como la única manera de amar a Dios, tirarse a sus pies y nada más, ¿por qué Jesús y sus seguidores estaban tan atareados, corriendo de un lado al otro? Piénsalo. ¿Qué le queda a una mamá con hijos pequeños? En esa temporada de la vida donde la quietud es chino básico, donde meditación es una palabra que suena como ciencia ficción. Esa mamá tiene 2 niños pequeños, una escalera de criaturas, y no puede ni ir al baño tranquila. Si logra entrar, tiene que dejar la puerta entreabierta por miedo de que en esos segundos uno se golpee la cabeza o el otro se caiga. No tienen un minuto para descansar. Y si no aparece la abuela, la suegra o la mamá para reemplazarla, no hay respiro. Entonces, ¿qué le queda? ¿Dónde medita esa mujer? ¿Cómo lo hace? ¿Está condenada a ser menos espiritual? ¿Acaso Dios la ama menos porque no puede darse el lujo de irse una semana a la montaña a orar en silencio? Eso siempre me frustró. Yo leía testimonio de gente que se retiraba 40 días a la montaña y yo pensaba, si me llego a ir 40 días, cuando vuelva mi familia ya no está. Me cambiaron la cerradura de la casa, me tomé un sabático. Sí, claro, digo yo. ¿Y quién me paga la renta? Ahora profundicemos un poco en el relato de Marta y María, porque en realidad no se trata solamente de personalidades. Al principio del relato,
Lucas dice que Marta lo recibió en su casa y no fue solo Marta, también estaba su hermana María. La implicación es clara, Jesús iba a pasar la noche allí. En el Oriente Antiguo, la hospitalidad era un deber cultural. No había hoteles ni plataformas de reservas. Los viajeros dependían de la hospitalidad de los hogares privados. Y aquí tenemos a Jesús dispuesto a ser recibido en un hogar donde la jefa de familia es una mujer soltera llamada Marta. La familia incluye otra mujer soltera, su hermana María. Y solemos pasar por alto esos detalles, pero para cualquier lector del primer siglo esto sería chocante, incluso para nosotros hoy. Imagínate si hubiera habido redes sociales en esa época, Jesús en la sala de una casa con dos mujeres solteras. La doña Florinda de la iglesia lo habría despedazado en los comentarios. Era una conducta sin precedentes para un rabino. Y todavía se complica más cuando Lucas dice que María se sentó a los pies del Señor. Porque eso no es solo una descripción geográfica de dónde estaba en el cuarto. No es simplemente se sentó aquí o allá. No, sentarse a los pies de un rabino era una expresión cultural muy clara. Significaba que estaba asumiendo la posición de discípula. María estaba tomando el lugar de un aprendiz formal de un maestro. Y atención, esto tampoco quiere decir que Jesús pretendía que María no hiciera nada más por el resto de su vida, excepto quedarse sentada. No se trataba de inactividad, sino de intimidad. Sentarse a los pies de alguien era una expresión muy común en los tiempos antiguos. Significaba la relación entre un discípulo y un rabino. Cuando Pablo quiso describir sus credenciales ante la multitud en Jerusalén, dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero instruido a los pies de Gamaliel. Era fundamental quién había sido tu maestro. Se reconocía tu nivel espiritual y de conocimiento por los pies bajo los cuales habías aprendido. El discípulo no era alguien que simplemente iba a escuchar una predicación, no. El discípulo escogía a su rabino para seguirlo a todas partes y aprender de él lo más posible. Quería ver cómo ese rabino manejaba el dinero, cómo se relacionaba con el sexo opuesto, cómo comía, cuáles eran sus dietas, cómo hacía sus quehaceres. Incluso lo seguían hasta el baño y se quedaban afuera esperando porque temían que en ese momento hiciera una oración que ellos no habían escuchado. Y déjenme aclarar algo, yo no soy rabino, así que no me sigan hasta el baño, por favor, porque toda actividad, absolutamente toda, era una oportunidad para aprender del rabino. Entonces, ¿qué nos enseña María? Que yo puedo estar sentado a los pies de Jesús no solamente cuando estoy de rodillas en oración, también cuando manejo el automóvil, cuando estoy negociando un contrato, cuando grabo televisión, cuando vuelo en un avión, cuando veo una película. Eso es lo que quiere graficar María, que estar a los pies de Jesús no significa quedarse en pausa, sino vivir toda la vida en esa intimidad de discípulo con su maestro. Ponerse en off, desconectarse, apagar el ruido, eso es lo que significa seguir al maestro. Estar con él todo el tiempo, en todo lo que haga. Que no lo deje reservado para el domingo, sino que pueda vivir conmigo los 7 días de la semana. Esa fue la decisión que tomó María. Y por eso Jesús dijo, solo una cosa es necesaria. María la escogió y nadie se la va a quitar. Pero ojo, no es que ella iba a pasarse el resto de su vida tirada ahí, en contemplación pasiva. La cosa necesaria era esto, estar con Jesús siempre, sin importar los avatares, los infortunios o las tragedias alrededor, vivir con Jesús. ¿Me explico bien? ¿Se entiende así o no? Entonces, ser discípulo no es una pose espiritual ni un título en la iglesia. Es una decisión, estar siempre con Jesús. Y aquí hay otro detalle que solemos ignorar, pero que ningún oyente del primer siglo habría pasado por alto. ¿Cuántos rabinos de toda la historia registrada tuvieron una discípula? 0. Ningún rabino respetable permitía que una mujer se le acercara lo suficiente y mucho menos sentarse a sus pies. Y sin embargo, de un modo escandaloso, Jesús rompió todos los moldes. Él puso la presencia de Dios al alcance de cualquiera que la buscara, hombre o mujer, joven o viejo, ermitaño o ama de casa, campesino o rey.
Mientras tanto, Marta estaba en la cocina, mismo techo, distintos cuartos. Y dice Lucas que Marta estaba abrumada con todos los preparativos. Quería abarcar demasiado, estaba sobrecargada. La implicación del relato es clara. Marta también quería estar con Jesús, claro que sí. Ella pensaba, yo también quiero sentarme a sus pies, pero alguien tiene que cocinar. Su intención inicial era buena. Ella decía, voy a proveer hospitalidad. Pero aquí viene la pregunta. ¿Quién le dijo que tenía que dar un nivel tan alto y tan exigente de hospitalidad? Tal vez fue la cultura que le impuso ese rol. Tal vez fue el estereotipo de la mujer en aquella época. Tal vez era esa vocecita interna con tono de mamá que le susurraba, nunca dejes que te vean como una vaga. Así que Marta se queda en la cocina, no porque Jesús se lo pidió, sino porque ella creyó que tenía que hacerlo. Jesús no la quería allí, pero ella misma se puso ese peso. Y Marta estaba convencida de que después de intercambiar unas palabras con Jesús, María iba a venir a ayudarla con la cocina y la limpieza. Pero María no aparece. María dice, platos y trastos voy a tener toda la vida a Jesús, solo lo tengo una vez, prefiero quedarme con Jesús. Y entonces Marta empieza a experimentar lo que yo llamo el efecto residual. ¿Sabes cómo funciona? Imagina esto, estás lavando los platos después de una fiesta. Tu marido sentado en el sofá, viendo televisión en estado de catatonía, bueno, en su clásico estado normal. Al principio no te molesta. Dices, está bien, yo lavo esto, pero mientras ves la pila de platos crecer y crecer, empiezas a pensar, ya se va a levantar a darme una mano. Y él por su parte piensa, por fin se fue la visita, qué descanso. ¿Te suena? Empiezas a enojarte sola. ¿Viste cómo hacía mi mamá? Ella se enojaba sola, barría y murmuraba, algún día me voy a ir y los van a comer los piojos. Nadie le estaba discutiendo nada, pero ella tiraba bombas como Putin. Al que le cayera, le cayera. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿qué pasa, pa? Y él, tranquilo, mirando la tele. Nada, está limpiando. Entonces empiezas a golpear los platos contra el fregadero, haces ruido con los cubiertos, quizás dejas caer un vaso al suelo medio adrede y se rompe. Y él levanta la vista del televisor y dice, se te rompió algo, gorda, ¿me traes una cerveza cuando puedas? Ahí explotas, cierras la puerta con ruido, revientas los cubiertos y él, ¿qué hace? Sube el volumen de la tele para escucharse mejor. ¿Por qué? Porque lo que tú querías era que el otro reconociera su egoísmo, su holgazanería, que se sintiera culpable, que aprendiera tu ética de trabajo. Pero si tu marido tiene un alto umbral de tolerancia a la culpa, lo único que lograste fue mucho ruido y una loca rompiendo vasos. Eso es exactamente lo que estaba haciendo Marta, mucho ruido con los platos. A estas alturas Marta estaba en otro planeta pensando, el maestro está aquí, el mismo que siempre enseña sobre servir. ¿Y quién está sirviendo? ¿Quién está sola en la cocina? Yo. Ah, claro, hay que ser obrero en la mies y acá estoy yo, solita en la mies, harta de hacer siempre todo el trabajo. Claro, el faraón liberó a los esclavos, pero se olvidó de la estúpida que sigue esclava. Marta no está solo nerviosa por la mesa o por el tiempo del horno, lo que de verdad le pica es esto. María está haciendo algo que según las reglas del momento una mujer no debe hacer. Se sienta a los pies de un rabí como discípula en ese mundo. Casi ningún maestro tenía mujeres en su círculo de aprendizaje y ahora María se planta a los pies de Jesús como quien dice, yo también pertenezco a su escuela. Y claro, a Marta le late otra pregunta en la cabeza, ¿qué dirá la gente? ¿Qué será de nuestra reputación? ¿Quién querrá casarse con nosotras si se corre el chisme? El lugar de la mujer está en la cocina, repetía la cultura, pero el reino está abriendo espacio en primera fila, hasta que Marta no aguanta más. Va directo a Jesús, ni nombra a su hermana. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y de paso,
presiona a Jesús con el lenguaje de la compasión. Si eres bueno, vas a ver quién trabaja y quién no. Entonces Jesús le dice, Marta, Marta, cuando el Señor repite tu nombre, hay ternura y hay alerta. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la voz que te mira a los ojos y te lee el corazón con precisión de cirujano, no para humillarte, sino para alinearte. Una sola cosa es necesaria, le diagnostica, como diciendo, no te pedí un banquete, Marta, no te pedí burritos al pastor ni un asado perfecto, te pedí tu atención, tu corazón, tu escucha. Y afirma María, ella escogió la buena parte, la que no le será quitada. Atención, Jesús no desprecia el servicio, lo ordena. Presencia antes que proyecto, escucha antes que ejecución, adoración que enciende la obediencia. Aquí hay palabra para nosotros hoy. Tal vez sirves mucho, corres mucho, cuidas 1000 detalles, pero por dentro estás inquieta, inquieto. Y esa inquietud ya no nace del amor, nace del miedo. Al qué dirán, a fallar, a perder el control. Proféticamente el Señor te dice, tu reputación no es tu Señor, yo soy. Y a las mujeres que han escuchado, tu lugar es la cocina, Jesús les abre lugar en su escuela, siéntate a sus pies. El reino rompe moldes y dignifica. A veces sentarse a los pies de Jesús significa soltar lo que estás haciendo y empezar a hacer lo único necesario. Sí, a veces Dios mismo te manda a dormir como a Elías agotado en el desierto. Come, descansa, vuelve a escuchar. El descanso puede ser obediencia. Pero por regla general, esto no es una invitación a parar para siempre. Es un ritmo. Sentarse y luego servir. Recibir y luego dar. Silencio y luego misión. Si solo te sientas, te estancas. Si solo corres, te vacías. Jesús te enseña el paso. Ven, escucha y después anda y sirve desde la presencia. Déjame hablarte al corazón. Si estás al borde del cansancio, respira. Baja un cambio. Vuelve a sus pies. Él no está hambriento de tus platos, está hambriento de tu atención. Si te domina el qué dirán, entrégale hoy tu reputación. Que te defina su voz, no los rumores. Si has creído que no perteneces, escucha, tu nombre cabe en la boca de Jesús. Él lo dice 2 veces, con afecto y verdad. Si te has escondido detrás del activismo, arrepiéntete del ruido. Abre la Biblia, guarda silencio, deja que su palabra te ordene por dentro. Si te has quedado pasivo, levántate desde sus pies. La buena parte te envía a amar bien, a servir con paz, no con ansiedad. Hermano, hermana, el Señor te llama por tu nombre hoy, no para regañarte, sino para liberarte. Una sola cosa es necesaria. Elige la mejor parte, vuelve a sus pies y desde ahí obedece, porque lo que eliges a sus pies nadie te lo puede quitar y lo que haces desde su presencia permanece para siempre. Familia, lo que necesitamos es estar con Él todo el tiempo. Estés en la sala o en la cocina, seguí en la cocina si esa es tu onda, pero no te quedes en un cuarto distinto del que está Jesús. Bajo el mismo techo sí, en cuartos distintos no. Marta no estaba haciendo nada malo, no rompía los 10 mandamientos, no andaba chismeando ni maratoneando una novela turca. Marta no era una rebelde, era seguidora de Jesús, lo invitó a su casa. El problema no era su servicio, sino su corazón, distraída, cargada, irritada, enojada en la misma casa, pero en otro cuarto. Y ahí Jesús suelta una palabra que corta como espada y sana como bálsamo. María escogió lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Estar en el cuarto con Él, a sus pies, escuchando su voz. Esto nos pasa seguido. Invitamos a Jesús bajo nuestro techo, pero nos vamos a otro cuarto. Como quien pone una estampa o una imagen en la entrada. No rechazamos a Dios, tenemos buenas intenciones, pero estamos abrumados. Misma casa, cuartos distintos. Y entonces nos preocupamos y nos estresamos como si tuviéramos el control de algo. No aprendimos el arte de soltar. Y ojo, soltar
no es pasividad. Sentarse a los pies de Jesús no es cruzarse de brazos a ver si la vida pasa, es reconocer que Dios está presente y que yo no tengo que controlar el universo. Es más, no puedo, les hablo con el corazón. A veces yo también estoy en la misma casa que Jesús, pero en otra habitación. He llegado a un servicio en la iglesia y seguí preocupado mientras predicaba, con la cabeza en un asunto que dejé abajo del púlpito. Me quedé en la cocina, alterado, en lugar de sentarme con ustedes a los pies del que nos ama. Sí, uno puede estar bajo el mismo techo y a la vez en otro cuarto. Y seamos realistas, solo a ratos vamos a poder estar como María frente a una chimenea en pijama, escribiendo un devocional. Esos tiempos hay que buscarlos a propósito. La mayor parte de la vida la pasamos en la cocina. Somos gente trabajadora y está bien. Pero el orden del reino es este. Primero la sala, después la cocina. Primero su voz, después la tarea. Primero obediencia, después productividad. Desde su presencia, entonces sí, volvemos a la cocina con paz y con dirección. Siento del Señor esta advertencia que ama en esta hora. Una sola cosa es necesaria. No te quedes en otro cuarto. No te acostumbres a servir irritado, a vivir preocupado, a intentar controlar lo incontrolable. Eso seca el alma. El pastor te llama por tu nombre. Vení a mis pies. Soltá. Entregá el volante. Obedecé lo próximo que te dije. Prepara tu espíritu. Cerrá el ruido. Abrí la Biblia. Haz espacio cada día para escuchar. Porque lo que Él te habla en la sala sostiene lo que haces en la cocina. Hoy elegí lo mejor. Decile, Jesús, bajo este mismo techo quiero estar en tu cuarto. Quiero tu voz sobre mis afanes, tu paz sobre mis tareas. Te obedezco y desde ahí, con tu gracia, sigo trabajando, pero contigo, no lejos de ti. Mira, cuando digo la cocina no hablo solo de hornallas y ollas. Nuestra cocina puede ser el cubículo de la oficina, el piso de la fábrica, el escritorio de casa, el aula de la escuela, la sala donde cuidamos a nuestros chiquitos. Incluso el lugar en la iglesia donde servimos de voluntarios. La cocina es ese espacio de la vida donde nos preocupamos y nos afanamos. Pero, ¿y si decidiéramos sentarnos a los pies de Jesús ahí mismo, en la cocina, en el tránsito, en el trabajo, con el corazón enfocado? Y si cantáramos mientras preparamos la ensalada, déjame contarte algo que a Marta no se le ocurrió. Si ella le hubiera dicho a Jesús, Señor, venite a la cocina, María, Jesús, siéntense acá conmigo. Habrían charlado los tres mientras ella revolvía la olla para que no se pasaran los fideos. Pero Marta pensó que había que ir al salón. Jesús no se ofende si lo invitas a tu espacio real, a tu camioneta, a tus herramientas de trabajo, a tu barca antes de pescar. Él lo hace. Así de cercano es el Señor. Así lo hizo con Pedro, se subió a su barca antes de la pesca. Esa naturalidad es la vida del creyente. No es que siempre tengamos que ir al templo para conectarnos con Dios. El cuarto secreto viene después. Primero es caminar con Él todos los días, en lo cotidiano. Y hoy, domingo, celebremos que estamos bajo el mismo techo con Jesús. Por el amor de Dios, no perdamos este privilegio. Dale, levantemos un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Arriba el corazón, el Rey está en la casa, ¿sí o no? Si Él está, su presencia no es para entretenernos, es para alinearnos. Y cuando Él está en la casa, a uno le dan ganas de preguntar, Señor, ¿en qué cuarto estás ahora? Y entrar. Es una metáfora, claro, pero es real en el espíritu. Esto va especialmente para los que muchas veces vinieron, lograron distenderse un par de horas y después recogieron de nuevo las preocupaciones y siguieron la vida igual. Hoy el Espíritu te habla con amor, pero con claridad. No te vuelvas a llevar lo que dejaste a mis pies. Echa sobre mí tu carga, porque yo tengo cuidado de ti. No endurezcas el corazón si hoy escuchas su voz. Los afanes ahogan la palabra como espinos. No dejes que eso te pase una vez más. Hagamos algo sencillo y valiente. Dejemos las preocupaciones aquí. El domingo pasado soltamos las piedras del juicio.
Hoy soltemos las bolsas de cargas innecesarias. Nuestro personal de limpieza, por decirlo así, va a venir y retirar todo lo que dejemos en el piso. Pero tu parte es soltar. Suelta y no recojas. Viajemos liviano. Y sí, subamos a Jesús a nuestra vida, a tu agenda, a tu barca, a tu auto, a tu cocina. Invítalo antes de mandar el correo, antes de la reunión, antes de encender el horno. Él quiere estar ahí. Una sola cosa es necesaria: sentarse a sus pies, escuchar su voz y obedecer. Lo demás se ordena. Te hablo como pastor y como hermano. Vienen tiempos que piden corazones preparados, no sobrecargados. El Señor está llamando a su pueblo a reposo y obediencia. Abre ese cuarto que suele cerrar. El de tus finanzas, el de tus pantallas, el de tus horarios, el de tus temores. Déjalo entrar. Si el rey está en la casa, que sea rey en cada cuarto. Yo también tuve que hacerlo. No te lo digo desde una tarima, sino desde la misma cocina de la vida. Pero cuando Cristo se sube a tu barca, hasta las noches sin pesca cambian de historia. Así que hoy, aquí mismo, dejamos la ansiedad a los pies de Jesús. Damos gracias porque el Rey está en la casa. Le decimos: Señor, te invito a mi cocina, a mi tránsito, a mi trabajo. Ordena mi mundo. Hablaré menos, escucharé más y obedeceré. Familia, viajemos liviano. Caminemos con Jesús todos los días. Y celebremos de verdad que el Rey de Reyes está con nosotros. Amén. A veces puedo apartarme un ratito para estar a solas con Dios. Tengo ese privilegio. Pero otras veces no. La agenda va a 1000. Bajo de un avión y subo a otro. Llego al hotel tarde, como a deshora, me acuesto de madrugada. Y en medio de ese corre, muchas veces lo único que siento que el Señor me dice es: dormí, descansá. Mañana hablamos. Hablamos en el avión, en el auto, en la fila. Mientras te bañás, aprendí esto: puedo invitar a Jesús a mi cocina. Mamás que están con los nenes chiquitos, gente que tiene 2 o 3 trabajos para poner pan en la mesa y no puede tomarse un sabático. Inviten a Jesús a su día, a sus 3 empleos. Súbanlo a la camioneta, bajen un poco las noticias y pongan adoración. Háblenle. No te va a pedir que te arrodilles ni que entres en trance. Decile: estoy agobiado, estoy cansado. Y Él ya habló. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escucha este aviso con amor pastoral y con filo profético. La religión te carga, Jesús te alivia. La religión fosilizada y organizada te pone pesos. No puede faltar, el pastor te va a llamar, el líder te va a escribir. Eso es sistema. El Señor no hace seguimiento, no es el FBI. Él no te persigue, te llama: sígueme. Y vos decís: ¿cómo te voy a seguir si estoy trabajando? Síguelo mientras trabajás, mientras cortás el pasto, mientras diseñás el plano, mientras planificás lo que tengas que planificar. ¿Estamos dispuestos a que el Señor se sume a la dinámica de nuestra vida? Esa es la obediencia de cada día. Este es el tiempo de preparar el corazón, apagar un poco el ruido. No pospongas tu búsqueda para cuando todo se calme. Tal vez no se calme. Aprende a oír su voz en el auto, en la ducha, en la fila del súper. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y Él está a la puerta y llama. Si oís su voz y abrís, Él entra y cena con vos. No delegues tu comunión a un programa. Abrí la puerta hoy en lo cotidiano. Oremos. Padre, he dicho lo que creo que me pediste decir a este ejército tuyo, a tus hijos. Si podés, poné tu mano en el corazón. Yo hablé torpemente al intelecto hasta donde puedo llegar, pero sé que vos, Señor, estás hablando ahí en los latidos profundos. Te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto que te trae palabras como esta. No te abrumes. Elegí una cosa, una sola cosa es necesaria. Su presencia, llévalo a tus estudios, a la universidad, al auto, al tren, al bus, al camión. Decirle: Señor, vení a mi cocina, vení a mi oficina, vení a mis turnos de noche. Habrá tiempos para ir a la sala de oración y gloria a Dios por eso. Pero hoy decimos:
Señor, venía mi vida ajetreada y abrumada. Quiero obedecerte en lo simple, prepararme por dentro, caminar con vos en medio de todo. De eso se trata, y en ese caminar Él te dará descanso, dirección y paz. Amén. Me pasa algo, familia, me sorprende cuando algunos me dicen, ¿y ahora qué hago? ¿A qué religión pertenezco? Y yo con todo cariño les respondo, no te estoy llamando a una religión. Lo que sí sé es esto, abre tu vida a Jesús, invítalo a entrar. Tus hijos te lo van a agradecer, tu cónyuge, tus padres, los que te rodean lo van a notar. Porque cuando Él entra, cambia la atmósfera, cambia la casa, cambia el corazón. Y escucha bien, porque esto es serio y lleno de esperanza a la vez. No es un rezo mágico, no es una fórmula ni un cliché. Entra en mi vida significa literalmente, Jesús, quiero compartir contigo el resto de mi vida. Es rendición, es obediencia, es caminar con Él cuando el viento sopla a favor y cuando no. Es decirle, tú eres Señor, no yo. Hoy Él está a la puerta y llama. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Es tiempo de prepararte espiritualmente. Vienen días en los que lo superficial no sostendrá tu alma. La obediencia sí. Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias por esta mañana, gracias porque he podido transmitir lo que creí escuchar de tu corazón. Gracias por el respeto, por el silencio de mis hermanos y hermanas. Gracias por la atmósfera de tu presencia. Gracias porque somos tan distintos y eso nos hace tan, pero tan atractivos a tus ojos. Gracias por los que lloran y por los que no. Por los que tiemblan y por los que nunca han sentido nada. Por los sentimentales y los más sensibles. Por los que son más duros. Por los que tienen síndrome de Asperger, como este servidor. Por los que sienten que tienen algún cable suelto. Por los que ven la vida de manera divergente, por los que razonan y por los que no razonan, por los que piensan mucho y por los que pasan todo por el filtro del corazón, por los sensitivos y los intuitivos. Gracias por esta gente ecléctica, porque en medio de tanta diferencia tu amor único nos unifica, nos reúnes en un mismo sentir, aunque jamás dejemos de ser distintos en esencia. Eso es hermoso, Señor. Gracias por River, gracias por los que escuchan en casa, por tanta bendición. Te bendigo, Dios, y bendigo a cada persona que está conectada ahora. Bendigo a los que miran, a los que están aquí, a los que están lejos. Bendigo a los que hoy están recibiendo a Cristo por primera vez. Y te hablo a ti con cariño y con claridad. Si hoy dices, Señor, entra en mi vida, entiende esto. No estás pronunciando una llave mágica. Estás abriendo la puerta de tu historia. Estás diciendo, caminaremos juntos. Tú marcas el paso, yo obedezco. Ese es el pacto. Permíteme darte esta palabra pastoral con un filo profético. No te quedes en la orilla. No postergues la decisión. La neutralidad desgasta el alma. Hoy es día de salvación. Hoy es día de ordenar la casa por dentro. Vuelve a la palabra, vuelve a la oración. Reconcíliate, pide perdón, perdona. Y decide vivir bajo el señorío de Jesús. Ahí hay vida, ahí hay propósito, ahí hay cobertura. Señor, bendigo a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las personas adultas y a los ancianos. Bendigo sus cuerpos, sus almas y sus espíritus. Declaro sobre ellos claridad para oír tu voz, valentía para obedecerla y consuelo para cada herida. Que tu paz guarde sus casas, que tu gozo sea su fuerza y que tu espíritu los prepare para toda buena obra. Amén, amén y amén. Sean bendecidos.